Hola, buenos días, bienvenidos a este canal de filosofía y quiero presentaros o comentaros cuál es el proyecto de lo que estoy haciendo. Estoy subiendo vídeos cortos de una duración aproximada entre 5 o 8 minutos y los estoy poniendo en orden en una lista que tiene el nombre de leer La metafísica de Aristóteles, Ser y tiempo de Martin Heidegger y El ser y la nada de Jean-Paul Sartre. Para entender los textos griegos, que es el fin, y los textos actuales o más actuales de Heidegger o de Sartre, lo estoy poniendo en ese orden para que se vaya viendo de un modo consecutivo, puesto que el tiempo que dispongo para hacer vídeos es aproximadamente de ese tiempo, de 6, 7, 8 minutos. Con lo cual, viéndolos en la lista uno detrás de otro, es quizá cuando se pueda ir comprendiendo lo que quiero hacer, es decir, realizar una lectura efectiva en este siglo XXI sobre la metafísica de Aristóteles y leer a Heidegger y a Sartre. Por lo tanto, os recomiendo que si queréis tener entrelazados lógicamente estos vídeos, pues los veáis consecutivamente, porque si entráis a uno de ellos en particular, pues ya os habéis perdido lo que he dicho en los anteriores y es difícil encontrar la hilación lógica de lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo hoy es dar una importancia muy grande para poder entenderlos es al concepto o a la noción de unidad indivisible, al uno. El uno lo entendemos como unidad de medida, como aquello que hace que una cosa sea lo que es para poder ser entendido como una unidad. Y los textos griegos y la discusión que estaban teniendo era sobre esa noción, porque ellos descubrieron que con la unidad podían contabilizar unidades de cosas que eran no idénticas, pero sí iguales y semejantes y de semejantes, y poder hacer construcciones lógicas sobre los entes, sobre las realidades, para poder ordenarlas y organizarlas. Y si el mundo, la realidad, estaba organizada en unidades, este estaba ordenado y podía ser conocido. Entonces, la reflexión sobre los sabios, sobre la filosofía, versaba sobre ese orden que veían en la realidad con unidades indivisibles y discutían sobre ese asunto. Por eso he estado hablando sobre los indivisibles de Capella, cuando en las bodas de Mercurio y Filología hablan cómo nace la geometría y cómo nace la aritmética desde estos indivisibles, el punto y la unidad, porque ellos tenían la aritmética y la geometría como una ciencia que les pareció divina porque establecía verdades eternas. Así que el concepto de lo divino o lo toteion tenía más que ver en el mundo griego, donde aún no había habido una confluencia con las religiones de Abraham, de la Biblia, y luego con el cristianismo, etcétera. Ellos no conocían esa noción de un Dios antropomorfo, único y creador desde la nada. Tenían unos mitos que cantaban los aedos en las cortes de los reyes, explicando mitológicamente cómo se había organizado el orden en unas cosmogonías y unas teogonías. Y estos tenían una estructura, estos textos, estos relatos de los cantores, tenían una estructura cronológica del antes y el después. Pues de un determinado dios se iba creando otro dios con una mezcla de otro dios, o así se habían producido todos los entes y todas las realidades. En cambio, desde la filosofía, este pensamiento mítico de explicación buscaba los tiempos, buscaba significar el mundo y la realidad en base a los tiempos en los que ellos también observaban, que era como eran los ciclos de la naturaleza, que eran unos ciclos circulares que se repetían eternamente y que
sobre esos círculos de la naturaleza que se repetían eternamente, había algo que siempre, siempre se repetía y era eterno. Entonces ese era el concepto de lo divino, lo eterno que había en la naturaleza dentro de la generación y corrupción que veían empíricamente. Por lo tanto, la forma de entender a los griegos, y es que he hecho ya algunos vídeos sobre ello, la forma de entenderlo son sobre esas nociones temporales. Así que reflexionaron sobre lo uno y la unidad indivisible. Para Zenón de Elea, para defender esa posición que defendía Parménides sobre lo uno, incluso Heráclito, que decía que lo uno podía ser llamado Zeus, o quería y no quería ser llamado Zeus, y Parménides estableció en su poema sobre la unidad indivisible, lo que es siempre ser y será. Es decir, lo que era un tiempo eterno. Por lo tanto, su noción de teología, porque ellos lo que hacían era una teología racional sobre esa unidad indivisible y sobre el límite, y sobre los límites. Posteriormente, en la filosofía posterior, el concepto de Dios, cuando en los textos aparecían toteion o teía, o todo lo relacionado con Dios, directamente se interpretó como que era el Dios de la Biblia, con forma humana, es decir, antropomorfo y creador, y ese Dios fue con el que se interpretó. En cambio, si somos conocedores de la aritmética y la geometría, podemos argumentar que esa unidad indivisible, que era sobre la que partían la geometría y la aritmética, eran el Dios o las ciencias, con lo que iban a explicar las ciencias teoréticas y las teorías. Por eso dice Aristóteles que las ciencias teoréticas son la física, que trata sobre aquello eterno que hay en una naturaleza en movimiento, también las matemáticas, porque tratan de verdades eternas, y la filosofía primera, que trata sobre los principios, sobre las verdades eternas que fundamentan toda la realidad. ¿De acuerdo? Por eso también he hablado de Zenón de Elea y cómo él argumenta a favor de Parménides sobre el asunto de los indivisibles, y cómo en el espacio y en el tiempo tiene que haber una indivisibilidad en el mismo, para que toda la realidad no caiga por el agujero de esa indivisibilidad. Todo esto lo empecé a entender leyendo un libro de hace muchísimos años, de los años 40, que se llama Platón y Parménides de Comfort. Y ahí me sumergí en el texto de Parménides, el de Parménides, el diálogo de Platón, uno de los textos más complejos y más complicados, y con el que yo quería entender todos los demás textos. Así que el texto de Parménides, o sea, el diálogo de Parménides, empieza con una tesis que tiene Zenón de Elea, y ahora en este vídeo voy a hablar de cómo empieza el diálogo Parménides y cómo termina. ¿De acuerdo? Y esto lo tenéis que ir enlazando con el resto de vídeos que he ido haciendo desde el primero hasta el último, porque esta didascalía filosófica se está basando en seguir ese orden cronológico, en tal y como voy subiendo los textos, que los estoy llamando 1A, 2A, 3A, 4A, luego meto los textos sobre la metafísica, sobre Heidegger, y luego iré metiendo entre medias los de Sartre, para ir entrelazando estas tres ontologías, para que se vayan contrastando una con otra. Y entonces ahora mismo en este vídeo voy a hablar sobre el poema sobre el diálogo de Parménides, que está también relacionado con el poema de Parménides, y voy a empezar por su inicio, sobre la tesis que está manteniendo Zenón y cómo va a terminar ese diálogo. Haremos muchos vídeos sobre este diálogo y sobre todos los textos, sobre el Timeo, sobre Fedro, sobre Fedón, para ir entendiendo la metesis, la teoría de la participación, también la crítica en el sofista, cómo se hacen las definiciones en el diálogo sofista, y las complejidades que hay entre
la retórica, la dialéctica y la sofística. Pues bien, el diálogo Parménides empieza sobre un texto que ha dado Zenón de Elea a unos participantes, y Sócrates, un Sócrates joven, empieza a hablar con Zenón de Elea sobre el asunto. La tesis que tenemos que mantenía Zenón de Elea era la siguiente: si las cosas son muchas, yo este muchas lo interpreto como una multiplicidad indefinida. Es decir, el otro día estuve en las fiestas de aquí de mi ciudad y salí a dar una vuelta y veía a muchísimas personas en la calle, y me di cuenta que todas y cada una de ellas era una y ella misma, totalmente independiente de las otras, en el sentido de que el principio de identidad, que luego lo pondrá Aristóteles, es que cada persona, cada ser humano o cada ente que hay en la realidad es solamente igual a sí mismo. Pero no solamente es igual a sí mismo, sino que reúnen, agavillan una unidad para ser consideradas en su concepto. Entonces el uno es un concepto para ser consideradas personas, por ejemplo. Entonces veía muchísimas caras y veía que cada ente de la realidad es individual y que es único en el mundo, pero hacía que todos esos entes además se reunieran en un mismo concepto, y ese concepto será el uno. ¿De acuerdo? Si todos los entes que hubiera en la realidad, cada uno fuera solo igual a sí mismo y no hubiera una noción de unidad, hay unos problemas lógicos. Y esos problemas lógicos son los que establece Zenón de Elea. Entonces el muchos que establece, dice, si las cosas son muchas, se refieren a una pluralidad indeterminada y hubiera entes totalmente... cada uno de los entes que hay no se le pudiera hacer un concepto y reunirlo en una multiplicidad y tendríamos que hacerlo en una multiplicidad que estuviera determinada. Entonces, de lo que está tratando es de si existe una multiplicidad determinada en unidades para poder conceptuarlas. Dice, si las cosas fueran una multiplicidad indeterminada, muchos, las mismas cosas tienen que ser finitas o infinitas a la vez. A ver qué se puede entender por esto. Si las cosas son una multiplicidad indeterminada, debe haber exactamente las que hay, ni más ni menos. Si hay las que hay, serán infinitas en número. Quiere decir que todos los entes que hay en la realidad y fueran solamente iguales a sí mismo y no se las puede conceptuar, tiene dos posibilidades de ser: o bien que tengan un límite, o sea, que sean una cantidad de las que hay, y entonces son finitas, o bien pueden ser infinitas. Hay una cantidad infinita de entes, pero para Zenón de Elea, eso producía una contradicción. Fue el primero que presentó la reducción al absurdo. Los entes, si no tienen una unidad que los determine, siempre o pueden ser infinitos o pueden ser finitos. Son los que hay y nada más de los que hay. Pero es que a su vez pueden ser muchos más de los que hay, en el sentido de que esos son infinitos. ¿Cuántos seres humanos hay? Pues son infinitos los que hay, pero también están limitados en los que son. El argumento que da Zenón es que las cosas no pueden ser una multiplicidad indefinida, sino que las cosas, por lo tanto, se demuestra lo contrario a lo que se había reducido al absurdo, es que son una multiplicidad definida, y esa multiplicidad definida es la unidad. Tenéis que dar muchas vueltas a pensarlo en la soledad. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Es decir, que haya una multiplicidad indefinida de la realidad o una multiplicidad definida con unidades. ¿Y por qué es a la vez finito e infinito esas unidades?
comprender esto creo que es muy importante y es muy difícil de comprender. Es decir, yo entiendo que esto puede ser lioso, pero en la soledad es el modo, y estando en la naturaleza, sobre todo pido que para comprender esto se esté en la naturaleza, porque sin estar en la naturaleza es imposible de comprenderlo. Y por último, el final del diálogo, lo que establece una paradójica conclusión, pero que viene a querer demostrar lo que estamos diciendo. Y viene a decir Comfort que si no hay ninguna unidad, ningún concepto que agaville la multiplicidad de los entes, pues no habría nada que fuera un ente, que fuera una realidad, porque no la podríamos determinar para poder nombrarla y decirla y dialogar y hablar con ella. Estamos hablando también de poder hablar en la polis para que nos entendamos y nos comuniquemos. Es decir, qué significado tienen las palabras y qué univocidad tienen estas para poder hacerlas. Si no, no podríamos hablar, ni podríamos entender la realidad, ni la realidad estaría ordenada, ni al decirla podríamos expresarla como un orden. Hablamos con un orden porque la realidad se nos manifiesta como un orden. Y si no hubiera ese concepto de unidad, que es a lo que llega el diálogo Parménides, que dice, si no hubiera ningún uno, significa que no habría nada que fuera ente. Y los otros tampoco serían otros entes, sino que serían, pues nada, porque no podríamos determinarlos. Por lo tanto, lo que establece el texto, dice la siguiente conclusión: que solamente con lo uno, y si no haya o no haya uno, con unidad, para haber uno también tiene que haber el otro, porque lo que estamos tratando es lo mismo de lo otro y lo uno de lo múltiple. Por lo tanto, si no existiera eso uno y eso otro, pues no podría existir una ciencia que pudiera determinar lo que las cosas son. Y hasta aquí este vídeo, para que os deis cuenta de la importancia que tienen las unidades indivisibles y cómo reflexionar específicamente sobre eso es lo que hace que podamos entender los textos, o por lo menos por dónde van su sentido. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, y ya os digo, irlo siguiendo de uno en uno hasta que al final, merodeando lo que es el ser y lo que es la unidad, podamos leer los textos y establecer cuál es su contenido y qué es de lo que está tratando. Parecen textos complicados, son textos complicados, y por eso no se puede leer de una tacada ni encontrar la solución del tipo el olvido del ser por fin explicado, o qué significa ser en tanto ser. Cronológicamente ir siguiendo los vídeos, y cuando demos toda la vuelta entera a los vídeos e empecemos otra vez en el círculo, es cuando podemos entender estas ontologías. Muchas gracias.